Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes y las amigas de Geopolítica en esta mañana, martes de junio del 2023, en una mañana calurosa, 6 de junio, 6, para los que creen en supersticiones, 6-6. En esta mañana interesantísima para Geopolítica. Saludo a todos los amigos televidentes que nos dan seguimiento a través de las redes sociales y a través de televisión abierta y por diversas plataformas. En el día de hoy tenemos un gran privilegio, pero antes queremos compartir algunas informaciones sencillas que pudieran interesar al país. Haití sigue en un momento terrible. Ayer hubo un terremoto de 4.9 que afectó otra vez a Haití, parte de Cuba y las Bahamas. Y hay una zona, se dio una zona que se llama Jeremy en Haití, que está totalmente, digamos, casi aislada. Hubo varios derrumbes, no hay agua, no hay luz y hay casi una hambruna total por la incapacidad que hay en Haití, que ya es lo que es una agudización de lo que era un problema que estaba afectado. Pero además, en la otra parte del mundo, hay un desbordamiento de una presa, de un muro entre Ucrania y Rusia, que pone entre los dos, entre ahora la crisis, el conflicto que se está dando allá, ahora está impedido por un derrumbamiento de una presa, y ambos países se afectan, uno y otro, se acusan uno y otro de ser los responsables de haber provocado el derrocamiento el derribo del muro en esa zona. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esta es Geopolítica y hoy, esta mañana, tenemos el gran privilegio de compartir una entrevista con una personalidad, además una persona que ha tratado la geopolítica como investigación, y Geopolítica se viste de gloria hoy. Hoy estamos con el general Soto Jiménez, con quien vamos a compartir aspectos importantes de la República Dominicana y de la geopolítica del mundo. Así que buenos días, ¿cómo se siente usted? Muy bueno, me debo sentir como pez en el agua, porque no solamente por el nombre del espacio, sino sí, manifestarte que tengo una gran satisfacción de encontrarme aquí, bueno, y mandarle un saludo muy dominicanista y pueblista a toda la audiencia de este programa. Este es el primer espacio temático, temático en materia, en esta área, claro, geopolítica. Claro. Y hoy nos complace compartir con usted que tiene hasta texto en materia de geopolítica, y eso lo digo muy particular, cuando se sienta con usted, uno ha visto, cuando usted irrumpió en la vida pública, es una forma diferente de uno veía a un general hablar de cosas, lo veía como un militar, ¿verdad? Casi muy lejos del mundo normal, sí, del mundo académico. Con su irrupción, digamos que uno pudo ver de un general o de un jefe de las Fuerzas Armadas hablar de temas que parecían como muy de militar. Hablar de temas que los militares nunca tocaban ese tema. ¿Cuál es esa visión que el mundo pudo ver, una visión diferente de un general como el caso suyo? Bueno, mira, yo creo que el nombre mismo del programa señala, y por eso te lo uso como referente, cómo ha ido desarrollándose la geopolítica como ciencia, no solamente como ciencia, sino como arte y ciencia también, en el mundo de la estrategia, cómo se ha ido desarrollando en nuestro medio, en la medida que se ha ido desarrollando también la conciencia geográfica del Estado. Porque yo pienso que entre las muchas definiciones que existen sobre geopolítica, está mi preferida, que yo creo que encaja mejor en la comprensión de todo el que se acerca a la geopolítica desde el punto de vista académico o simplemente atraído por una realidad que nos circunda, que es la realidad geopolítica, y es la conciencia geográfica del Estado. Esa es una definición de Karl Haushofer, uno de los padres del pangermanismo y de los padres de la geopolítica,
Hauchoff, él decía que la geopolítica era la conciencia geográfica del Estado. Y eso, a mí no simplemente me gusta el término, sino que yo creo que lo define cabalmente. Y en cuanto a mi aproximación a la geopolítica, fíjate, tiene que ver precisamente con mi carrera militar. ¿Se estudia mucho en la carrera militar? Totalmente. Oh, okay. Déjeme decir, es más, debo confesarte que siendo yo un muchacho, un adolescente, hace ya mucho tiempo, me era atractivo, muy atractivo en el término, tenía una sonoridad y un halo de misterio. Bueno, pero eso mismo pasó después de mi ingreso al ejército, fundamentalmente, al que dediqué mi vida. Yo sabía que la geopolítica, oía de teniente Bisoño, oía que la geopolítica era una materia del curso de comando y Estado Mayor que hacían los mayores y los tenientes coroneles. Prácticamente en esa época, que era el tope del perfil de capacitación militar. Y entonces comencé a leer como oficial subalterno sobre geopolítica. No había mucho disponible, pero el gran encuentro fue cuando fui enviado a hacer el curso de Estado Mayor a los Estados Unidos, a Columbus, Georgia, a la Escuela de las Américas. Y entonces ahí me encontré con la geopolítica. Y entonces fue, yo diría que un amor a primera vista. Y resultado de eso, recuerdo que yo fui la primera nota, la mejor nota de entre todos los estudiantes, casi de 16 países, la mejor nota de geopolítica, no solamente en el examen formal, sino en los trabajos preparados que eran proclives para eso. Bueno, pero ahí no termina el asunto. Con ese aval de haber tenido ese éxito a nivel académico, entonces me tocó el honor de relevar en la cátedra de geopolítica a Adriano Miguel Tejada, que era el profesor, venía de la Universidad Católica Madre y Maestra, era el profesor de geopolítica de la Escuela de Guerra, de la Escuela de Estado Mayor en el IME. Entonces, fui profesor de geopolítica por 12 años. Wow. Y ese libro que tú refieres viene de ahí porque no es más que el reflejo, el resumen macerado de mis cátedras en todo ese tiempo. Okay, mira, qué interesante porque la geopolítica tiene un papel fundamental en lo que es la lucha y conducción del poder a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Y yo le pregunto, que me ocurre en el camino, todos los militares dominicanos se han formado en esa escuela de las Américas que usted dice, los militares de carrera. Y en otras escuelas. Y en otras escuelas. Ahí es que voy. ¿La dimensión de esa formación va más allá que un adoctrinamiento o se ve de manera global? De ninguna manera. Pero como uno todo lo demás son acondicionamientos. Sí. Nada de lo que se dice de la Escuela de las Américas, que surgió durante la Guerra Fría, ese debate. Sí. Yo debí estar en la Escuela de las Américas en más de 8 ocasiones a través de mi vida militar. Sí. Y todo lo contrario, con respecto a la geopolítica, yo te dije que fue un encuentro y además que los profesores de la Escuela allá de Estado Mayor no solamente eran norteamericanos, había norteamericanos, pero había también de otros países, que tienen un progreso importante en el área de la geopolítica. Básicamente Ecuador, Chile, Argentina, tienen un gran desarrollo en el concepto, en el manejo de la geopolítica, y se puede decir que cada uno de esos países que te he mencionado tienen su escuela de geopolítica, como la tienen la mayoría de los países. No digo escuela, no simplemente es el área docente, sino que tienen todo un cuerpo teórico con respecto a los intereses nacionales, porque tu pregunta inicial va más allá del problema, es que para los militares la geopolítica es una guía para los políticos, sobre todo para los estadistas. Claro. Y también es una herramienta indispensable para el mando militar. Ahí confluyen la estrategia, los niveles de la guerra, y entonces
debo decirte, para entrar en materia medular, que es la ciencia que más influencia tiene, y tú me preguntarás por qué, me imagino, con respecto a la realidad dominicana. Ajá. Claro. ¿Por qué la realidad dominicana? ¿Por qué? Porque nosotros, entrando en el campo del determinismo geográfico, somos el centro geográfico. La isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular. Y el Caribe insular es una frontera estratégica desde tiempos inmemoriales. Entonces, todo nuestro desarrollo y nuestras adversidades y nuestras virtudes tiene que ver con nuestra ubicación geográfica de ser el centro geográfico del Caribe insular. No solamente del Caribe insular, entonces nos queda a este lado Suramérica y del otro lado Norteamérica. De eso estoy hablando. Eso es todavía. Nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Y como tal, somos también lo que se puede llamar un lugar de equidistancias. Que somos el punto, y para usar una palabra común, somos el ombligo de América. Porque todo el flujo norte-sur tiene que pasar por Santo Domingo, porque tiene que pasar por el Caribe. Y el Caribe también, y ahora con la tecnología, te diré que esa dimensión geográfica, ya yo te dije determinista, tiene que ver, básica, ha sido aumentada por la tecnología. ¿Por qué? Porque antes no teníamos, cuando hablo antes estoy hablando de hace casi 100 años, no teníamos el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá le da otra dimensión fundamental a esa frontera estratégica, porque comunica en lo que eso significa a nivel estratégico el Mar Pacífico, el Océano Pacífico, con el Atlántico, porque el Mar Caribe no es más que un rincón semicerrado del Atlántico. Y precisamente esa cadena de islas, que son un arco que nacen más o menos en la península de la Florida y terminan en la desembocadura del Orinoco, son precisamente esa frontera. Que esa frontera antes era fundamental, fue fundamental, y de ahí se debe la importancia de Santo Domingo con sus primacías. Para después que usted venía de Europa, usted tenía que recaer inevitablemente en el Caribe para dar paso no solamente al Caribe como tal, sino a la realidad norte, el norte, el sur de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país caribeño y también son países caribeños, todos los países de Centroamérica son países caribeños, lo que se llama el Gran Caribe, la cuenca del Caribe. Bueno, pero nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto de esa frontera estratégica que ni siquiera la tecnología ha menguado su importancia. Doctor, mire, general, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos a mí me gustaría que todo ese conocimiento de geopolítica que usted tiene, y usted habló de Panamá, la importancia en materia para el comercio, ¿verdad? Que ha significado eso por la cercanía de los océanos. Sin embargo, esa importancia para la República Dominicana como centro, ¿cómo lo pudiera ver nosotros para el futuro, para aprovechar esa posibilidad? Que sería lo importante para nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, aquí en Geopolítica. Catorce TV, televisión para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. A veces tú le corto lindo, tranquilo. Bien viejo, deja la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave.
hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambia en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46.000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. Catorce TV, televisión para todos. De regreso a Geopolítica en esta interesante mañana, ya está aquí con nosotros Nelson Encarnación para seguir este diálogo tan interesante con el general José Miguel Soto Jiménez, especialista en geopolítica, pero además ha escrito sobre tantos temas y ha estado en tantos escenarios de la vida política de República Dominicana y militar. Cuando yo entré, ustedes estaban hablando de la... En general hacía una conexión geopolítica con los mares. Sí. Me imagino que el general habrá, bueno, seguro que lo ha leído porque es un libro importante. La historia del Caribe de Germán Arciniega. Claro que sí. Donde escribe toda esta... Que hay un chisme ahí de tipo, diría yo, porque hay una similitud con el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro del profesor Bosch. Y entonces, que un libro parece que tiene influencia en el otro. Sin embargo, yo le quiero decir, bueno, que de ahí viene el término de frontera imperial, el Caribe como frontera imperial. Sí. Yo les digo que esas influencias son inevitables. Claro, porque sobre todo en la vida, esa dimensión, en la vida del investigador. Además, claro, que tú tienes que usar esos referentes de forma inevitable. ¿Cuál fue el primero? Bueno, fue primero el de Arciniega. Sí, fue primero. Sí, pero no hay además un estudio más completo. Sí, no, pero no hay conexión posible. Además que el estilo de Juan Bosch es un estilo muy propio, muy autóctono de él, usando un dominicanismo, muy autóctono de él mismo, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso explica realmente, naturalmente, yo les voy a decir una cosa, el impacto de los libros. Yo no estoy hablando a nivel de República Dominicana. Es imposible tú asumir el estudio del Caribe sin usar al profesor Juan Bosch. Sí. Claro. Y hay otro libro también de un norteamericano que casi tiene el mismo título que el del profesor Juan Bosch, y ese es de los años 50. Ustedes saben que el Caribe, frontera imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, nació en el exilio del profesor en España. Sí. Lo escribió en España. Ahora ya es una obra monumental. Sí. No solamente de geopolítica como tal, no la asume como tal, sino realmente una obra de historia
que no se puede asumir el estudio del Caribe, igual que el de Arciniega. Lo que pasa es que Arciniega tiene otra visión. Y hay que barajar en esa visión también el caso de que Arciniega era colombiano. Sí. Y entonces, sí, pero es otra cosmovisión que la insular. Y dentro del insular, lo que te decía, y que yo hago mucho hincapié y eso, y lo repito, es que la isla de Santo Domingo, solamente hay que ver el mapa, es el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto es el centro geográfico de la frontera imperial. Y nuestro destino, si se puede llamar así, ha estado impactado por eso. Primero fue esa posición y el hecho de haber sido la primera colonia. Eso no fue fortuito. No fue que llegaron aquí. Nosotros creemos, siempre le hacemos un altar a la casualidad. Sí, es un problema geográfico. Sí. Entonces, no es la isla más grande del Caribe, la nuestra. Es la segunda en tamaño. Es Cuba. Sí, de Cuba. Pero geográficamente. Es la más estratégica. Es la más estratégica. Y es el centro. Entonces, el centro de esa frontera. Entonces, eso tiene una dimensión. Mira, nosotros sufrimos primero, para que tú veas el impacto que tiene en el subdesarrollo la posición geográfica. Primero, nosotros sufrimos las depredaciones y los ataques de todos los competidores de España en la época del postdescubrimiento, que venían a disputarle a España un imperio, como decía, que donde no se ponía el sol, jamás, de tan grande que era. Sí. ¿Qué era eso realmente? Más que poesía, eso era un material, un almacén de materia prima, que España no tenía capacidad no podía explotar. No podía explotar, pero las otras potencias que estaban en el precapitalismo, sí, me refiero a Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal. Inglaterra. Entonces, nosotros sufrimos eso, porque venían a disputarle aquí, ¿verdad? Precisamente eso. Bueno, pero después entonces, pasado el tiempo, para no dilatarnos mucho en ese, que es un pasaje largo, déjeme decirle que también sufrimos después la emersión de los Estados Unidos como potencia. Ahí entonces, le quería preguntar ahí, sí, todo este recorrido tan rápido para caer en la actualidad. Sí. La actualidad hablo de 50 años. No, en la actualidad, claro. Estados Unidos, de hecho, le ha dado la espalda a su área de mayor influencia, que debe ser América Latina, el Caribe. Entonces, y yo te pregunto, escúchame, ¿alguna vez tuvo la América Latina esa prioridad? Los ojos de Estados Unidos. No, siempre han estado en otro lugar. En Europa, básicamente. Sí, pero ¿a qué se debe para eso? Muestra un botón. Pasan presidentes, hasta 3 presidentes en no han venido de República Dominicana. Sí, pero fíjate, ya eso es otro contexto, porque si tú te refieres al hecho básico, ¿verdad? Que por ejemplo no tenemos embajador ahora, eso es más que un dejo de descuido o de inobservancia. Eso es un problema también de articulación de ellos como potencia. Articulación que nosotros hemos sufrido por mucho tiempo, ¿verdad? Porque siempre se habla del beneficio que representa, y es una parte importante de la geopolítica, el intercambio comercial y otras cosas. Bueno, pero tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando de antecedentes. Porque fíjate cómo en la sucesión de imperios, nosotros hemos tenido un papel preponderante, no acorde a nuestras dimensiones geográficas, pero sí a nuestro posicionamiento. Recuerden, pero un papel utilitario. No. Óyeme lo que te voy a, para que tú veas la importancia de ese determinismo geográfico. No, pero tiene uno en Haití. No, pero a mí me gusta, sin ser historicista, apoyarnos en la historia. Nosotros fuimos la primera agresión militar importante que tuvo la isla de Santo Domingo y Santo Domingo fue en el 1655. ¿Tú sabes lo que pasó en 1655? Esa es la invasión de Pen y Venable. Todo el mundo se acuerda, por formación va, Pen y Venable. Sí. Esa fue la expedición militar más importante de la Revolución Inglesa de Oliverio Cromwell. Sí. Entonces vino aquí. Entonces, para fortuna nuestra, oye bien, esa gran armada inglesa fue derrotada aquí. Y el dominicano, que siempre apuesta a que no lo maten chiquito y lo dejen llevar a buey. Fíjate la leyenda, lo que dice que
ese ejército inglés fue derrotado por los cangrejos. Porque oyeron, eso no es verdad. Hubo acciones militares donde fueron derrotados y hay que leer los diarios del almirante de William Penn y de Robert Venable, el general Robert Venable, para que tú veas dónde nace. Ahí nació ¿Y dónde se esa registra? potencialidad de la dónde se registra dominicanidad eso, doctor? que el dominicano fabrica. Oye, ellos lo dicen, y esta gente descalza, mal armado, pero tienen una cosa, que es el juso. Tú ves que el dominicano dice, ese matiezo con juso. Un juso era una lanza, pero esa lanza tenía amarrada en la punta un machete vaciado. Y dice Robert Venable que esa lanza, y la describe, eso pasaba las armaduras de los ingleses como si fuera como una flecha. un cuchillo caliente en mantequilla. Ay, Óyeme, y entonces, ¿cuál fue la verdad? Que no pudieron, vencido por el compadre Pedro Juan en cierne, ¿verdad? Y entonces, que esa es nuestra verdadera riqueza, el heroísmo. Entonces, ¿qué hicieron? Se tuvieron que ir a otras partes del Caribe. A otras islas. ¿Tú sabes dónde fue a recalar inclusive William Penn? Su hijo fue uno de los fundadores de Pensilvania. Por eso se llama Penn, William Penn. Mira, pero fíjate qué interesante. Después de eso, recuerden que nosotros fuimos siempre en ese juego de disputarle a España sus dominios. Señores, nosotros fuimos agredidos muchas veces por los franceses. Y la última vez que la gente tampoco lo dimensiona en su justa por el Imperio Napoleónico. Sí. El general Ferrand, por ejemplo, era de la Legión de Honor de Francia y un héroe de las Ardenas. Entonces, fíjense, los franceses y también fueron derrotados. ¿Por quién? Por el compadre Pedro Juan. Que a pesar... ¿Y cuál ha sido el activo más importante? Y no tenía de otra. Porque España había perdido el interés por la isla ya y se había ido a tierra firme. En su propósito de conquista. Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez. Y Juan Sánchez Ramírez no era más que un atero de Cotuí, ¿verdad? Cotuí le decía. Sí, que fue huérfano, lo criaron los curas, pero siguió siendo rico. ¿Y tú sabes lo que hizo él? Cuando el conflicto intercolonial entre la colonia francesa y la colonia que fue a finales del siglo XVIII, ¿tú sabes lo que hizo Juan Sánchez Ramírez? Que él mismo armó, equipó y comandó una compañía de milicia para irse a pelear a la frontera. Sí. Y de ahí salió su prestigio. Y finalmente es el caudillo de la revolución de Juan Sánchez Ramírez para sacar a los franceses de aquí. Claro. Quizá ahí hay un problema, yo diría, hay gente que se lo echa en cara, porque Juan Sánchez Ramírez, que fue el caudillo de esa revolución, no debió volver a entregarnos a España, sino proclamar ahí la República. Así es. Pero es un asunto también de formación, porque, y no de referente, porque dentro de la revolución de Juan Sánchez Ramírez, de la que se llamó la Guerra de la Reconquista, influenciado por la Reconquista española, claro, y la Constitución de Cádiz, debo decirte que había un canario, un español, que no era atero, por los lados de Asua, que era agricultor. Tú sabes que ese señor, y la gente no lo menciona, Ciriaco Ramírez, ese canario, un hombre monumental porque medía casi 7 pies, ese señor entró en conflicto con Juan Sánchez Ramírez porque él decía que había que independizarse de España, y él era español, sí. Ese fue el primero que realmente articuló el concepto de la independencia pura. ¿Qué hizo Juan Sánchez Ramírez? Lo llevó a juicio, hizo la primera convención política amañada de la historia, que fue la Junta de Mondillo, ¿verdad? Su propósito era juzgar a Ciriaco. Hay una calle en Gasco que se llama Ciriaco Ramírez. Bueno, pero el asunto, se han olvidado de Ciriaco. Y Ciriaco fue el gran líder de la revolución de la Reconquista en el sur profundo. Tenía que hacer. Bueno, y murió proscrito, porque después de eso lo sacaron de aquí. Sí. En el contexto actual, no sé si te hablaron antes de yo llegar, de la guerra en Ucrania. Sí. No, vamos para allá ahora. Usted ha hablado en otros medios sobre... Sí. El general Soto Jiménez es un estudioso sobre la historia.
Debo informarle que yo lo seguía a usted cuando usted era ayudante del general Ramiro Mato, claro. que yo oía la voz de las Fuerzas Armadas que tenía las efemérides. unas cápsulas. Sí. Usted era teniente en ese momento. Sí, teniente. Primer teniente. O sea, yo de ahí para acá. Y usted tiene ese conocimiento militar y enciclopédico y la práctica de escritor, estudioso de la geopolítica. ¿Hacia dónde cree usted que va la guerra de Ucrania? Bueno, mira, yo afortunadamente, por lo personal, pero desafortunadamente por la tragedia que eso supone, siempre dije lo que iba a pasar. Inclusive, tú sabes que la guerra tiene 3 niveles: el nivel estratégico, el operacional y el táctico. Claro que están muy relacionados, pero lo primero que yo dije, que la guerra no se iba a generalizar. Todo el mundo, mientras el mundo estaba en ascua y hablaba del peligro de una guerra nuclear y de la generalización de del la conflicto. tercera guerra y la Sí, última. Yo dije realmente lo que se ha convertido y lo que es y lo que fue antes de. Yo creo que estamos entrando en lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández ahora. Y yo no he conversado con él. Sin embargo, él como arma, presidente como arma, su arma personal, son las relaciones internacionales. Y entonces, yo dije que estamos entrando, ese era un episodio de nuevo de otra guerra fría. No de otra guerra mundial, sino de una nueva guerra fría. Y eso se está verificando cada día más. Y las articulaciones son las mismas. Por eso dice el presidente Fernández eso. Me lo acaba de decir, que estamos entrando después de la reunión del G9. Bueno, es una comparación interesante, historicista también, porque recuerden que la Guerra Fría realmente se inicia con la reunión de Yalta. Sí, la repartición del mundo. Bueno, y yo pienso que esa asociación es interesante, pero yo no me refería a eso. Mira, yo quiero explicarte algo. Claro que el conflicto de Rusia-Ucrania tiene una explicación histórica. Cuando yo estoy hablando de los boyardos, desde los boyardos. Muy histórica. Sí, muy histórica. Por no decir muy antiguo. Casi de la prehistoria. Y tiene una aplicación geopolítica profunda. Demasiado profunda. Que también la tuvo el conflicto de donde nació lo que es Rusia precisamente y la secuencia de las boyardías. Bueno, pero tiene ese factor histórico, tiene un geopolítico, tiene un factor económico, ¿verdad? Económico, importantísimo. Todo eso son complejidades que están resumidas, que es otra forma, como dice el pueblo, zapatero a tu zapato, ¿verdad? A pesar de mi formación, yo te digo a ti, yo tengo el matriz de mi formación militar. Entonces, la guerra no es compleja. Por naturaleza, no es compleja. ¿Me explica? No tiene la complejidad de la geopolítica, no tiene las complejidades de la economía, no tiene esa y la de las mismas relaciones internacionales. La guerra, para tú saber, a ti te ponen una carta de operaciones, un mapa de operaciones. Hay salidas establecidas. No, de que tú ves un militar profesional ve una carta y la cantidad de información que te está dando ahí del momento es increíble. Entre ellas las motivaciones de la guerra. Porque mira, en términos, y quiero explicar eso, la guerra tiene 9 principios que tienen una antigüedad de 6.000 años. Aunque el dictado que nosotros conocemos de los 9 principios de la guerra es de un británico apellido Fuller, que por cierto estuvo ligado con la República Dominicana, su descendiente, porque estuvo son de los creadores del Dominicus America. Bueno, Fuller estableció, bebiendo en el pasado, los principios de la guerra. Entonces lo que te digo, que entre los principios de la guerra, entre esos 9 principios, hay uno que te explica lo que yo estoy diciendo, que se llama simplicidad, la sencillez. Y ese principio dice que en la guerra nada complicado funciona.
¿verdad? Entonces, tú trabajas ahí con la objetividad. Y cuando tú ves una línea de posicionamiento en la carta, entonces tú estás viendo simple y llanamente lo que es el posicionamiento. Entonces, si tú ves lo que te lo explica todo. El mapa de hoy de operaciones te lo explica todo. Pero también el inicial te lo explica todo en las intenciones. ¿Por qué? El mapa de hoy dice que la guerra está como en un punto muerto. Sí, no, en una guerra de desgaste, típico de las operaciones de la Guerra Fría también, de las operaciones militares de la Guerra Fría. Porque te voy a decir una cosa, las potencias en la Guerra Fría, que eran dos, los Estados Unidos y Rusia, nunca se enfrentaron en el campo de batalla, sino que otros. Sí. Pero entre los puntos climáticos de la Guerra Fría, recuerden que los Estados Unidos se enfrentó, no con la Unión Soviética, pero se enfrentó con Vietnam. Para ponerte un caso, sí, ¿verdad? Y si tú estudias bien el formato, tú te das cuenta de que lo que está pasando en Rusia ahora mismo y Ucrania, Rusia está enfrentado con Ucrania, ¿verdad? Pero no con los Estados Unidos. Sí, con los Estados Unidos no directamente. ¿Qué es lo que pasaba? Esa es la dinámica de la Guerra Fría. Ahora, General, ¿qué yo decía? En mi análisis inicial, ¿qué yo decía? Decía, mira, la correlación de fuerza, que por cierto es un término soviético, ese término de correlación de fuerza, que nosotros le llamamos en Occidente, le llama potencia relativa de combate. Óyeme, real, entre Rusia y Ucrania. Hay muchas aristas de esto que te voy a decir. Es de 9-1. ¿En favor de quién? En favor de Rusia. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué? Sí, se ha prolongado este nivel. Rusia, y esto es un atenuante yo creo que cometió un error estratégico, un error relativo, está rodeada. Rusia está rodeada, realmente, ¿verdad? Y está rodeada por la OTAN, por países que son miembros de la OTAN, con tropas de primera línea y con armamento nuclear. Entonces, no puede Rusia desplegar todo. No, sacar de ese cerco de atención, sacar tropas de primera línea y de primer armamento para llevarlo a Ucrania. Porque su propósito nunca fue ocupar a Ucrania. Era neutralizar. Y además colocar un gobierno proclive a sus intereses, sin tener que usar como ha hecho con otros. Y como han hecho otros. Sí, exactamente. Y entonces, yo pienso que donde tuvo y te voy a dar una explicación simple con respecto a Ucrania. Mira, cuando yo era niño, hace mucho tiempo, resulta que había un fenómeno que se llamaba el paracaídas. El paracaídas era un tipo que entraba a la fiesta sin invitaciones. Siempre era un individuo, como nosotros decimos, un tigre, ¿verdad? Sí. Bailador. Se metía él y a veces le abría campo a otros, estando adentro ya, a otros amiguitos. Ahora, oye lo que pasa. ¿Qué hacía el tigre? El paracaídas. Ya al communal, después que había bebido, comido, etcétera, hacía así. Y preguntaba, ¿quién es el cumpleaños? Ah, tú eres el cumpleaños. Iba y le daba una galleta. Ahí se acabó la fiesta, ¿verdad? Y él salía airoso. Yo pienso que Rusia hizo lo mismo. El final de la Guerra Fría anterior, cuando comenzó la globalización, entonces, ¿qué pasó? Rusia pasó por el momento, al decalabrarse la Unión Soviética después del Glasnost y compañía, cayó en un círculo muy débil, que perdió importancia estratégica y geopolítica, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Rusia ahora? Perdió peso mundial. Exactamente, influencia y poder militar. Después de estar 10 años en un programa sostenido de rearmándose, porque tiene el problema que yo te dije, que se le sigue complicando. Ahora ahora también Finlandia va a entrar a la OTAN, muy al norte. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En este caso fundamental, que Rusia, dio la galleta al cumpleañero, ¿verdad? Con condiciones que subestimó.
¿verdad? Porque ellos nunca pensaron que la resistencia, fíjate que el objetivo principal era Kiev, la capital, para hacer el cambio que yo te dije. Dicen que no, que ellos nunca tuvieron... Bueno, es mi teoría. Bueno, es mi teoría. Mi teoría es que los de ellos los de ellos eran el Donbass. Sí, no, está bien, pero yo lo que te digo a ti, que ellos nunca pensaron, ¿verdad?, que iba a haber una resistencia a tal grado. Pero también la inteligencia rusa falló. Porque tú puedes ver, en lo que te digo, militarmente, viendo la foto del arma de los ucranianos, que era fundamentalmente soviética, todo el armamento, y el entrenamiento también. Tú tienes que ver que los Estados Unidos tienen mucho tiempo, yo diría que 5 o 6 años, hay quien dice 8, preparando eso. No preparándolo en la intencionalidad, sino entrenando la tropa y armándola. Si tú ves la generación... Va bien rodeando a Rusia. Sí, pero uno de los errores que cometió Putin en términos geopolíticos es que él no se dio cuenta. O se dio cuenta para causar ese lío que causó. Él no se dio cuenta que la OTAN era un organismo muerto. Sí, revivió moribundo. Entonces él lo que hizo fue revivirlo. ¿Verdad? Cuando estaba un gravísimo error. Bueno, pero por razones económicas. Europa, los países miembros de la OTAN, ¿verdad? Y yo pienso que el gran desencadenante fue Trump, que le dijo que había que eliminar eso o que lo pagaran. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón básica. Pero esto le ha demostrado a ellos, ha revivido la OTAN. General, pero la verdad es que viendo esa posibilidad de un renacer de la Guerra Fría, que ya no serían entre dos. Sí. Sería mínimo entre tres. No, el club ha crecido. No, son 5 o 6. Sí, ya no es. 5 o 6. Digo, depende cómo tú lo mides. Sí. Mira, bueno, porque tú no puedes sacar de ese club a Irán. Tú no puedes sacar de ese club a la India. Tú no puedes sacar de ese club a Pakistán. ¿Tú me entiendes? Entonces, por no decirte otras potencias. Pero yo te digo, pero también pongamos a China, Estados Unidos y Rusia, mientras tanto, y vamos a vincular esos grupos con uno de ellos. Sí, pero está muy bien. La trilogía que tú dices, entonces no sería un asunto ya de bipolaridad. No, ya sería. Ya, eso es sino de poli. Pero lo más importante que usted ha dicho es que, como usted lo había dicho antes, no hay posibilidad de una expansión en términos bélicos. No. Óyeme, te voy a decir una cosa. Si tú quieres saber si va a haber una expansión, ponte a pensar en la Guerra Fría pasada, antes de la globalización, antes del mundo globalizado. Ponte a pensar lo que pasó. Lo que pasó. O tú no, a ti se te olvidó de la crisis de los misiles en Cuba, que estuvo al punto. Pero a ti se te olvidó del papel de Cuba en la retaguardia estratégica de la Guerra Fría. A ti se te olvidó los conflictos de árabes e israelitas. Esas guerras árabes e israelitas, comenzando por la guerra de los 6 días y después la guerra de Yom Kippur, son eventos de la Guerra Fría. Y los conflictos africanos. Sí. Entonces, y todos los conflictos africanos. Las exhibiciones de armas, sobre todo nucleares y de todas las tecnologías del mundo, es una forma de disuasión. Eso se llama disuasión. Disuasión. Pero también, déjame decirte que el peligro es real. O sea, el peligro siempre el problema es tratar de mantener en la botella al genio nuclear, mantenerlo tapado. ¿Verdad? Ahora, que se puede salir, eso es una eventualidad. Ahora, en la intencionalidad nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice el dominicano, nadie se quiere fuñir, ¿verdad? Por más enconado, o al menos que tú no estés loco. Y para loco no está el mundo, ¿eh? Para loco no está el mundo. Entonces, yo creo que el mundo, a pesar de esas irrupciones, el mundo está vacunado contra loco, ¿verdad? Contra loco. Parece que no. Bueno, pero yo lo que te digo que eso es un riesgo calculado. Ahora, en la intencionalidad, que eso pase, es muy difícil. Lo importante sí es, ¿verdad? Porque hemos hablado y le hemos dado vuelta al asunto. Lo importante sí es tener plena conciencia que nosotros tenemos, mira, primero fueron los ingleses. Está hablando de la isla de Santo Domingo. Sí. Después fueron los franceses. Después vino el imperio norteamericano, que creció a partir de la doctrina Monroe, ¿verdad? A principios del siglo XIX. América para los americanos, pero para ellos. Sí, pero para ellos. Sí. Y después entonces vino el gran problema
de la Primera Guerra Mundial, que la gente se le olvida que nosotros teníamos ahí refinería de petróleo en la primera y en la segunda también, pero en el Caribe, ¿verdad? Y entonces nosotros en el medio del asunto, en la frontera imperial, siempre todos esos imperios que yo te he mencionado han debatido su guerra, gran parte de su guerra aquí, en el Caribe. Recuerda la frase del almirante Nelson. ¿Sabes lo que decía el almirante Nelson? Que la corona inglesa podría ser generales de marina, pero que solamente el Caribe hacía almirante. Y el prestigio de Nelson nació aquí, en el Caribe. ¿Verdad? Y nosotros, yo me río a veces cuando hablamos, mucha gente habla del problema de, bueno, que las primacías, ¿verdad? Las primacías son precisamente una evidencia de nuestra importancia geopolítica como isla. Ahora, en el futuro, cuando ya hay hay un programa como el de ustedes, que es un tema de geopolítica. Ojalá yo, en mi tiempo, como yo era profesor de geopolítica, o cuando comencé a estudiar geopolítica, que eso era impensable. Sí. La palabra geopolítica era una palabra casi sacrosanta. Y tú sabes que yo pensaba ahora que nosotros debemos hacer un acuerdo con usted para X tiempo de cada compartirlo, porque es una base fundamental. El acuerdo, en este caso, es esta relación que tenemos. Sí, cuando ustedes quieran, yo vengo. Claro. Evidentemente. Claro. Doctor, pues yo le pregunté, general, en principio, que esa exposición magistral que usted hizo, de esa condición de nosotros como isla, no solamente del centro de todo insular, sino también de los continentes. Sí. Eso sería importantísimo para el desarrollo del país. ¿Por qué no aprovecharlo? No, ese es el gran dilema geopolítico nuestro. ¿Tú sabes cuál es? Sí. Que nosotros siempre hemos sufrido los avatares de nuestra posición geográfica. Sí, pero yo digo lo contrario, aprovechémoslo. No, espérate, no. Ese es el dilema. ¿Tú sabes cuál es el dilema? Ajá. El dilema es que esa posición geográfica, que hasta ahora ha sido desacertada para nosotros, hay que sacarle provecho. Eso, ahí es que voy. En el mundo moderno, porque yo te hablé a ti, por ejemplo, mira, nosotros somos un punto equidistante, y te voy a decir con hechos trascendentales, entre el norte y el sur. Yo decía que era el ombligo de América, ¿verdad? Todo el flujo de transportación norte-sur tiene que pasar por aquí, por nuestra posición geográfica. Sí. Para no hablarte del naval. El naval es fundamental. ¿Y dónde está la importancia del Caribe insular? ¿Tú sabes cuál es? De la frontera imperial. Son los pasos entre isla y isla, porque el mar Caribe es un mar semicerrado, es un pedazo del Atlántico atrapado por esa cadena de islas. Sí. Y esos pasos entonces toman connotaciones geopolíticas trascendentales, estratégicas, trascendentales, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. ¿Cómo sacarle provecho a eso? A usted se le olvidó, por ejemplo, o se le ha olvidado, que muchas grandes compañías aéreas han tratado de poner su centro de operaciones aquí. Sí. Eso no es fortuito, pero hay quienes se van más allá, yo entre ellos, que nuestra posición geográfica en ese mundo, en el mundo ya no de la navegación naval, sino, valga la redundancia, sino la aérea, esto podría ser un centro de mantenimiento que ahora se tienen que ir a la Florida por una serie de condiciones, pero que de hecho, a usted se le olvidó que una vez Iberia tuvo esto como centro de operaciones, y muchas otras líneas, y se tuvieron que ir, porque no encontraron la articulación del Estado. ¿Por qué? Pues yo te dije a ti que la tragedia nuestra, la tragedia política nuestra, es que hemos tenido excepciones, pero nosotros no hemos tenido presidentes que hayan tenido mandatarios, que hayan tenido conciencia geográfica del Estado. No, para ellos, totalmente. Esto es una especie de aldea, su aldea. Pero, mira, su aldea. Pero es el pensamiento insular. Es el pensamiento insular, pero óyeme, es más grave que el pensamiento insular, ¿verdad? Sin embargo, y excúsenme que no es un programa fundamental, es de geopolítica, ¿verdad? Claro. Pero yo tengo que decirte una cosa. ¿Tú sabes quién? Hay una cadena de pensamiento geopolítico en la República Dominicana. Imposible, por ejemplo, usted sacar al fundador de la República, Juan Pablo Duarte, tenía un concepto, vamos a llamarle, mundialista del problema. Una visión mundialista. Ahora, después de eso,
increíble, porque era un individuo que no tenía formación política, formación educacional, tenía un tercer curso de primaria. Trujillo tenía conciencia geográfica del Estado y jugaba a eso, a proyectar su poder nacional, que es una de las metas de la estrategia. Sin embargo, tuvimos el pensamiento de Juan Bosch, es un pensamiento geopolítico. Sí. Tuvimos el pensamiento de Joaquín Balaguer, tenía un pensamiento geopolítico. Sin embargo, recuerden que no estamos solos en el mundo, y de eso se trata la geopolítica. Hay estaciones. Sí. Estaciones. Entonces, la escuela que le tocó, así como a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch, le tocó la Guerra Fría, ¿verdad? Con la escuela de Spigman y la escuela de Helen, toda la vieja escuela geopolítica. A Leonel Fernández le tocó el pensamiento de Cohen, ¿verdad? Cohen, su escuela, norteamericano, su escuela era la jerarquización de los espacios. ¿Tú sabes lo que le tocó a Leonel? La globalización. Y él se montó en la globalización y acuñó un pensamiento fundamental. Él decía, oye qué interesante esto, porque eso va relacionado con, ¿sabes lo que decía él? Pensar global para actuar local. Entonces, yo lo que... Escúchame, déjame completar la idea para que no se quede en el aire. Mira dónde... terminó el tiempo? Completa la idea. Es que yo... Completa la idea. Yo lo que te digo es que con eso, ¿verdad? Sí. A ese pensamiento de Leonel Fernández, entonces comenzó lo que se llama la modernización del Estado. Sí. En base a eso, en un proceso lento, y le tocó 3 periodos, no seguidos, ¿verdad? Para montar, bueno, pero ¿cómo se llama su fundación? Global Democracia y Desarrollo. Porque eso es otra cosa. La globalización, que es un concepto geopolítico, que es un anglicismo, es mundialización la palabra. Se convirtió en un concepto más económico que otra cosa. General, claro. Yo no quise, ya terminamos. Ya lo vas a cortar. Quedamos convidados. Está bien. Sí, lo dejamos ahí porque yo quería escuchar la influencia de China, ¿verdad? Sí, en esa sucesión, en la sucesión de imperio, le tocó a los Estados Unidos. Ese es el próximo tema. Ese es el próximo imperio, es ese, que está metido ya en la frontera imperial. Claro. Y para nosotros la importancia de eso. Ese es el próximo tema con general. Nos vemos. Ya, no me perdí. Ahora.